Buenos días. Buenos días, doctor. Pues adelante. Bueno, pues buenos días. Voy a comenzar con la exposición en lo que se integran los demás compañeros y les voy a hablar sobre ginecología pediátrica y del adolescente. Esa es la pantalla, ¿verdad? Sí. Bueno, pues la ginecología pediátrica y del adolescente se suele considerar como una misma la mayor parte del tiempo, pero pues estas dos áreas muestran pues sus diferencias notables, ¿no? Y tiene una división en el momento de la aparición de la pubertad y de la activación del eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Bueno, pues la exploración genital de la niña prepuber debe de abordarse de una forma muy distinta, perdón, a la de las mujeres pues adultas y las adolescentes. Sin embargo, pues la exploración completa debe de incluir todos los elementos de la exploración de las mujeres adultas con capacidad reproductiva. O sea, la exploración de los genitales externos, la exploración de la vagina y la palpación del útero, ¿no? Pues con frecuencia es útil explorar a la niña de alrededor de un año de edad sobre el regazo de su madre, mientras esta ah, levanta o separa las caderas de la niña en la postura de rana, como se le denomina. Pues es importante colocar a la niña sobre una toalla por si se llega a orinar, pues para que no orine a la madre. Incluso las de 3 años pueden colocarse en la postura de litotomía clásica, pues que conocemos, ¿no? Que ahí viene representada en la imagencita de la derecha. Eh, pues los médicos pueden emplear las manos para realizar tracción lateral y hacia abajo y visualizar así, pues por completo el himen y el orificio vaginal, ¿no? Debe tenerse cuidado de informar a la niña sobre los pasos necesarios, pues que se va a hacer. Hablar con ella mientras dura la exploración, pues va a permitir que pues, la niña se relaje y pues las niñas tampoco deben de ser nunca, forzadas ni sujetadas para realizar la exploración genital. Um, en cuestión a la exploración genital de la vagina, pues se han descrito pues varias posturas para visualizar la vagina en las lactantes y hasta los 2 años de edad. Por ejemplo, la maniobra de Valsalva puede ser muy útil. Para la exploración se puede pedir a la niña que haga como si estuviera inflando un globo o soplando las velas, también se le puede decir, de cumpleaños. Y pues esta maniobra puede permitir la visualización de 1 o 2 centímetros distales de la vagina. Otra postura puede ser la postura rodilla tórax y esta es útil a partir de los 3 años de edad. Pues claro, si la niña puede colaborar y pues mantenerse en la postura, ¿no? Aquí la niña levanta las nalgas en el aire y separa las rodillas, pues permitiendo que el abdomen se hunda. Y el médico responsable, pues, de la exploración y un ayudante, pues, van a como estirar un poquito o tirar en sentido lateral y hacia arriba los labios. Y aquí mismo, pues, se puede utilizar un otoscopio como un instrumento de aumento, pues, y como una fuente de luz para, pues, iluminar la vagina, pues, y, pues, esto va a permitir visualizar hasta el cervix sin necesidad de introducir ningún instrumento. Eh, Como por ejemplo el espéculo vaginal, no es muy adecuado ni está indicado para la exploración de una niña prepúber en la consulta. Mm, muy bien. Y pues en cuestión al útero, pues este requiere un tacto rectal y se debe reservar para cuando se precisa, pues, información sobre el útero y sus anexos como las trompas del falopio y ovarios, cuando es necesario. Eh, para la valoración no debe utilizarse un tacto rectal bimanual que sea de manera sistemática en las niñas que pues deben someterse a una exploración ginecológica. Um, pues en las niñas prepúberes no deberían de palparse los anexos que les mencioné, o sea, los ovarios y las trompas, normalmente.
Ah, los ovarios van a localizarse a nivel del reborde de la pelvis y se van a unir aquí cuando empiezan a pubertad. O sea, si se pueden palpar los anexos que he dicho, pues ya por definición es que existe una hiperplasia de ellos, ¿no? Y pues ya esto va a obligar a una valoración detenida para descartar alguna pues neoplasia ovárica. En la niña prepuber normal, el útero debe de palparse con facilidad durante el tacto rectal. Am, pues antes de la pubertad, 2/3 partes del volumen uterino van a ser cervicales, lo que contrasta con 1/3 en las mujeres adultas, la diferencia. Pues por tanto, el cervix es una estructura que se palpa con pues relativa facilidad al tacto rectal en las niñas prepúberes. Bueno, en cuestión a la recién nacida, pues se le debe enseñar al médico general o al ginecólogo obstetra pues, a observar los genitales. ¿Ande? Los genitales de las lactantes que pues trae al mundo, ¿no? La, El principal es el pediatra, ¿no? ujú, O el neonatólogo, que debe hacer una revisión exhaustiva de recién nacida, ¿no? ujú, muy bien. Pues es importante De mencionar que pues preferencia. Es el que ah, recibe al bebé. sí, Solamente que nos toque atenderlo y no tengamos a nadie más, pues lo hacemos nosotros, ¿no? muy Adelante. bien. Bueno, pues es importante mencionar que la influencia de los estrógenos maternos hace que los labios tengan un mayor tamaño y el himen sometido a la acción de los estrógenos, pues es prominente. También es pues, turgente y va a mostrar un aspecto como fimbriado o algo redundante. La lactante puede mostrar un episodio de hemorragia que es asociado a la deprivación de estrógenos a los pocos días del parto. Y es importante que los padres deben estar informados de este fenómeno que es normal para evitar pues la ansiedad de la madre y pues incluso que acudan a una consulta innecesaria al servicio de urgencias pediátricas. Y pues estas consultas de urgencias son completamente evitables y pues los padres han sido bien informados por parte del médico. Eh, pues antes de que se empezaran a dar las altas eh, obstétricas precoces, este manchado que les menciono, que es por la deprivación estrogénica, se producía en la maternidad del hospital antes. Mm, Pues la observación de los genitales de las niñas al nacer va a permitir detectar diversas malformaciones congénitas y pues del mismo desarrollo, algunas de las cuales pueden poner en riesgo la vida. Y si se encuentran unos genitales pues ambiguos, el obstetra debe de emplear su habilidad de comunicación ahí mismo en el, ¿cómo se llama? Pues en el paritorio para justificar que tiene que valorar al recién nacido y reducir así la ansiedad de los padres. Como les menciono, pues los padres deben estar muy bien informados de que los genitales del bebé no están desarrollados por completo, en caso de ser así, y de que la pues mera exploración de los genitales externos no permite determinar el sexo real. Los papás pues tienen que estar claramente informados de que tienen un hijo o una hija, pero dado que el desarrollo no es pues completo, es preciso que se haya que recoger una serie de datos antes de poder confirmar cuál es el verdadero sexo del recién nacido. Y si se necesita algún tratamiento, se deben evitar pues las especulaciones, ¿no? Primeramente pues que sea algo confirmado. Es fundamental, como les digo, esperar hasta que toda la información permita asignar el sexo para dar a los padres una información definitiva y correcta. Muy bien, vamos a ver algunos eh, pues enfermedades que suelen ser un poquito frecuentes. A manera de resumen, porque realmente son enfermedades que ya hemos visto durante la carrera, durante la materia, pero pues es importante recordar ciertos puntos. Eh, la vulvogenitis es la causa más frecuente de pues, los síntomas vulvares en las niñas prepúberes y el síntoma ginecológico
general más frecuente en estas niñas, mm, pues la infección suele afectar principalmente a la vulva, ¿no? Y a diferencia de las mujeres fértiles, en las cuales pues el lugar principal de la infección suele ser en la vagina, a diferencia. Los cultivos de las muestras de la vagina de niñas Checa, con... checa vulvares. ¿Mande? Cuando dice causa más frecuente de síntomas vulvares, Ajá. modifica tu diapositiva y ponle con B chiquita. Sí, sí, es lo que estaba viendo. Las dos, ¿no? Este, Adelante. sí, sí, Pues, muy bien. Como les mencionaba, sobre los cultivos de muestras de la vagina en las niñas con vulvovaginitis, que es inespecífica, pues suelen mostrar una flora normal del recto, como por ejemplo la E. coli, ¿no? Entonces, es lo que se suele encontrar. Eh, el sobrecrecimiento de las bacterias entéricas puede ocasionar una vulvitis primaria con, pues, alguna vaginitis secundaria. En estas niñas prepubres, pues la flora normal puede invadir e irritar la región vulvar. Esta invasión que les menciono se debe a varios motivos. En primer lugar, pues los labios menores son delgados y no están sometidos a la acción de los estrógenos, además de que pues no existe ninguna barrera anatómica entre el orificio de la vagina y el ano, ya que los labios mayores están poco desarrollados y antes del crecimiento somático, pues los orificios anal y vaginal están casi juntos. Em, pues la vagina prepuberal es alcalina, a diferencia de la mujer fértil que es ácida. Y en la pubertad, pues los bacilos de la vagina totalmente estrogenizada empiezan a producir grandes cantidades de ácido láctico. Para su diagnóstico, la mayor parte de los casos de vulvovaginitis son inespecíficos y se producen por la flora intestinal normal, como les he mencionado. Hay que descartar patógenos específicos, perdón, cuando la presentación inicial es incompatible con una vulvovaginitis inespecífica. Algunas lecturas pues recomiendan realizar el tratamiento basándose en el diagnóstico provisional, sin más pruebas diagnósticas. Si el tratamiento no logra buenos resultados, es importante hacer pruebas diagnósticas para identificar pues ya microorganismos específicos y pues así atacarlos. Y se pueden emplear varios métodos para obtener las muestras vaginales para cultivos. Uno de ellos consiste en introducir en la vagina un hisopo con una punta humedecida con solución salina que no sea bacteriostática. Am, si se procura no tocar el himen, pues se evitan molestias que son innecesarias a la niña. Y otro método consiste en colocar un catéter para introducir en la vagina solución salina, igual no bacteriostática, que posteriormente pues se aspira y así se pues remite para su cultivo. Para el tratamiento, pues el primer paso para el tratamiento de la vulvovaginitis inespecífica prepuberal, en este caso, pues consiste en mejorar la higiene principalmente pues el aseo vulvar. Pues lavarse bien, tener un buen aseo reduce la presencia de la flora rectal en la región vulvovaginal. Además, pues evitar los irritantes alveolares como el champú y el jabón desodorante. Esta acción pues va a reducir la abrasión y la irritación valvular y, y pues dificulta la invasión del epitelio por parte de la flora rectal. Ya si va a ser tratada pues con medicamento, pues un ciclo que sea corto pues de antibióticos de amplio espectro va a permitir eliminar el sobrecrecimiento de bacterias entéricas. Sin embargo, pues salvo que la niña modifique sus prácticas higiénicas, es probable que la vulvovaginitis reaparezca pues al hacerlo. Y en cuestión de las infecciones fúngicas, pues son una causa de vulvovaginitis que es poco frecuente en las niñas prepubres, pero pues existen. Como decía, la vagina prepuberal pues es muy alcalina y no permite el crecimiento de hongos porque pues necesitan un entorno más fácil, por así decirlo.
Algunas excepciones a esta regla o a esta norma, pues son las niñas inmunosuprimidas, por ejemplo, eh, como receptoras de algún órgano trasplantado, las que sufren infección de VIH o también las que pueden estar en tratamiento con pues dosis altas de corticosteroides. Pues el exantema del pañal puede cursar con eritema, algunas escoriaciones y algunas otras lesiones por el estilo, pues principalmente fuera de la región vulvovaginal, y pues esta suele ser de origen fúngico también. Bueno, pues la fusión de los labios es otro motivo de consulta frecuente en las niñas prepúberes de entre 3 a 6, de 3 meses, perdón, a 6 años de edad. La adhesión de los labios es extremadamente frecuente y pues en general es asintomática. Muchas niñas de entre 3 y 4 años muestran un pequeño grado de adherencia. Pues algunos autores eh, consideran que se debe usar el tratamiento para los casos sintomáticos solamente. Y el tratamiento consiste en un ciclo corto de crema de estrógenos, una crema pues tópica de varias semanas. Y la región de la aglutinación pues se va adelgazando al utilizar esta crema y se puede separar de forma espontánea o pues ya más fácilmente en la consulta pues usando un gel de lidocaína y pues algunas cremas anestésicas pues para esta separación. Y pues es fundamental aplicar los estrógenos en la línea definida de la adherencia, pero que no sea lateral a esta. Si se observa una pigmentación lateral, pues dada a la aplicación lateral, como les menciono, pues tras aplicar los mismos estrógenos de manera lateral, si hay una irritación, va a ser indicativa una mala aplicación de la crema. Pues la separación manual de adherencias más gruesas no se debería realizar en la consulta, dado que es bastante dolorosa. También otra patología que podemos encontrar es el líquido escleroso atrófico y pues algunos otros trastornos cutáneos crónicos, que es muy común en las niñas, que pues la afectan en la piel. También la dermatitis seborreica y pues también la dermatitis atópica. Pero para esto, pues el líquen escleroso y atrófico es una distrofia de la piel, como podemos recordar que se suele encontrar en las niñas prepúberes y también suele aparecer en mujeres posmenopáusicas. Es frecuente que se produzcan algunas pequeñas ampollas que están llenas de sangre o a veces de un poco de pus y abrasiones de forma de que los médicos que no son expertos, que son un poco inexpertos, pueden confundir este cuadro con un traumatismo posiblemente pues secundario a algún abuso sexual. El tratamiento de primera línea es primeramente prevenir la irritación y los traumatismos genitales. Y en las mujeres adultas se han empleado los corticosteroides pues muy potentes como creo que se llama clobetasol, si mal no recuerdo. Y pues también se está usando en niñas, a pesar de que hay pocos estudios para este grupo pues de edad y que el mismo clobetasol no está autorizado pues, para el uso pediátrico. Pues cuando este trastorno empieza durante la infancia, puede regresar en la pubertad, aunque no siempre lo hace. Bueno, pues el sangrado vaginal en una niña debe estudiarse muy cuidadosamente. El diagnóstico diferencial depende de la ausencia o presencia de otros signos de desarrollo pues, puberal. Cuando la niña tiene corta edad, pues con desarrollo de las mamas, se deben de realizar pruebas para descartar una pubertad precoz. La mayoría de las niñas con un sangrado genital no tendrán signos de desarrollo puberal simultáneo y pues las cosas más probables serán de tipo local. El diagnóstico diferencial de los sangrados genitales en niñas sin desarrollo puberal es muy amplio y pues incluye la irritación valvular, vulvovaginitis,
que haya cuerpos extraños en la vagina y pues muy importante considerar abusos sexuales, traumatismos, vaginitis, rotura de las adherencias labiales, como les mencioné, y pues entre algunos otros por el estilo. Eh, para su valoración, pues se deben incluir cultivos de muestras genitales, pues una exploración genital detallada y una visualización de la vagina. Cuando no es posible visualizar la vagina en la consulta o la hemorragia, pues es muy persistente a pesar de una exploración negativa, pues está indicada una exploración ya bajo anestesia, pues para descartar cuerpos extraños y algunos tumores presentes que pueda haber, algunos tumores vaginales que sean pues malignos y que realmente son poco frecuentes y son principalmente encontrados en niños menores de 6 años. Eh, como le mencioné, es muy eh, común la presencia de abusos sexuales y se debe considerar la posibilidad de abuso sexual en las niñas que presentan síntomas vulvovaginales, que también presenten secreción vaginal y pues hemorragia genital, aunque los síntomas no son solamente limitados a estos, pero son los más predominantes. El interrogatorio que sea sensible, pero a la vez directo, del padre o tutor de la niña debe de formar parte de la misma evaluación y debe interrogarse a los padres sobre cambios importantes de la conducta, pues para que puedan asociar el abuso sexual en caso de que sea así. Mm, pues preguntar a una niña capaz de hablar puede ser un momento pues educativo durante el cual el médico le explica que la zona genital es una zona privada y que si alguien le toca esa parte se lo debe decir a sus padres. Una forma pues un poco concreta de explicar este concepto de zona privada a una niña pequeña pues es describirla como lo que está en el bikini. Si la historia pues resulta ya un poco sospechosa o las lesiones o hallazgos físicos al momento de la exploración física no corresponden con la historia o la versión que la niña refiere, pues se debe elaborar un informe para los correspondientes servicios sociales. Eh, la posibilidad de un abuso sexual se debe plantear en las niñas que presentan sangrado genital principalmente. Sin embargo, pues se debe tener en cuenta que la inmensa mayoría de las niñas que son objeto de abusos sexuales tienen una exploración normal y no presentan sangrados. Ah, también hay que resaltar que el tamaño del himen no es adecuado del todo para determinar si se ha producido de abuso. La exploración genital de las niñas que son sometidas a abusos sexuales no suele ser distinta de aquellas que no lo han sufrido. Por ejemplo, la anamnesis tiene especial importancia en la detección de abusos sexuales, como les he dicho. Si encontramos pruebas forenses, pues suelen estar en las ropas de vestir y de cama, que siempre deben de recogerse en los casos de agresión pues, reciente. Y cualquier laceración sangrante en la vulva, sobre todo cuando está roto el himen, pues exige una exploración detenida para descartar pues posibles laceraciones vaginales y pues reparar por completo la lesión. En estos casos puede ser a veces necesaria una exploración con anestesia o una sedación consciente en urgencias. Muy bien. Pues en cuestión a la ginecología de la adolescencia, pues las guías del cuidado de la mujer indican que un adolescente debe de acudir por primera vez a un ginecólogo obstetra entre los 13 y 15 años de edad. En esta consulta se deben analizar temas pues, que son confidenciales con los adolescentes y los padres. Y es importante pues también mencionar que pues la realidad no implica el secreto y pues se debe fomentar y conseguir la implicación de los padres o tutores, pues facilitar la discusión sobre las conductas de riesgo entre el adolescente y los padres, pues es un planteamiento pues ideal en esta consulta. Cuando se requiere alguna exploración pélvica, es importante emplear una técnica cuidadosa en esta primera ocasión. Las adolescentes pues
se pueden mostrar menos nerviosas si el médico les describe lo que van a sentir en lugar de pues solo limitarse a describir pues cuál es el objetivo de la exploración. Es más importante que esta primera exploración no resulte traumática que, por ejemplo, confirmar las dimensiones uterinas y ováricas. Si el adolescente, hay que preguntar, pues no, primeramente que si el adolescente ha tenido o no actividad sexual. Si el adolescente no ha tenido actividad sexual, pero sufre de dismenorrea pues intensa, será más importante los componentes de la exploración bimanual y rectovaginal que la exploración cervical con el espéculo. Por lo siempre hay que preguntar antes de si ha tenido o no relaciones sexuales. Pues el espéculo de Pedersen que ahí les muestro debería ser más utilizado en las adolescentes y pues puede emplearse con comodidad en casi todas ellas. Las guías preventivas para el adolescente tienen un conjunto de pues, recomendaciones que son elaboradas por un grupo de expertos en el tema de diversas especialidades y son basadas en los siguientes principios que les pongo ahí abajo. En primer lugar, pues la principal amenaza para la salud de los adolescentes deriva de las conductas más que motivos biomédicos. En segundo punto es que cada vez más adolescentes siguen conductas con posibles consecuencias graves. Y el tercer punto es que las adolescentes inician esas conductas en edades precoces. Pues es importante mencionar que las enfermedades que las adolescentes pueden desarrollar se relacionan con las conductas de riesgo, como lo mencionan los principios, que son derivadas de prácticas sexuales principalmente, que son inseguras, que hay un consumo y adicción a sustancias y pues la violencia. Muy bien. Pues en cuestión al sangrado anormal, las irregularidades menstruales son uno de los problemas más frecuentes durante la adolescencia. Tras la menarquia, durante un tiempo, la mayoría de los adolescentes tienen pues ciclos anovulatorios. Durante este periodo anovulatorio, pues los ciclos menstruales duran entre 21 y 45 días, pero podrían existir grandes variaciones de un ciclo al otro. Aquí les pongo una tablita sobre las irregularidades menstruales en las adolescentes, ahí organizadas, dependiendo, por ejemplo, vemos las alteraciones del eje hipotálamo y hipófisis ovario, y pues lo que conlleva, y pues el eje hipotálamo y hipófisis ovario, pues normal. Pues las endocrinopatías incluyen enfermedades tiroideas, hiperplatinemia y pues anovulación, por ejemplo. En las adolescentes, los trastornos hipotalámicos, por su parte, pues son la causa más frecuente de alteraciones del ciclo menstrual. Y el diagnóstico de trastorno menstrual hipotalámico se realiza, pues, más que nada por exclusión, y la anamnesis, pues, se suele orientar hacia una causa hipotalámica. La amenorrea primaria se define como la ausencia de menstruación entre los 15 y 16 años de edad, más o menos. La recomendación actual es pues valorar a los pacientes, pues primeramente con amenorrea primaria a los 15 años o cuando han pasado 3 años o más desde la aparición de las yemas mamarias, seguido de la ausencia de menarquia a los 13 años sin otros signos de pubertad, y después por la ausencia de menarquia a los 14 años y niñas con hirsutismo o antecedentes sugestivos de exceso de ejercicio o pues con trastorno alimentario. Siempre se debe de considerar el embarazo como una posible causa de amenorrea, tanto primaria como secundaria. Y la recomendación es que se valore a todas las pues, chicas con amenorrea de más de 90 días, incluso durante el primer año tras la menarquia. Además, pues se debe valorar a las niñas con reglas regulares que sufren cambios y pues empiezan a mostrar irregularidades notables. Pues igual como sucede con los sangrados excesivos y anormales, las consecuencias de no diagnosticar un embarazo pues son bastante graves y se debería realizar siempre la prueba de embarazo. Respecto a la dismenorrea, pues la dismenorrea primaria que aparece cuando se comienzan los ciclos menstruales o ovulatorios
se produce en un 90% de las adolescentes. Vamos a terminar a las 8:45. Ok, Sí, muy bien. si te quedan, hagamos otro día, porque si son mucho, me figuro que te falta mucha diapositiva, ¿verdad? Pues realmente no falta mucho. Pues adelante. Ujú. Bueno, pues el uso de los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos, suelen aliviar los síntomas mediados por las prostaglandinas y muchos adolescentes con dismenorrea pues han intentado ya tratamientos con fármacos de libre venta, aunque no siempre en las dosis terapéuticas adecuadas y por eso no son funcionales. Los adolescentes pues pueden ignorar que los AINES son más eficaces que otros analgésicos de venta libre. La dismenorrea grave puede alterar el rendimiento de las actividades de la adolescencia. Eh, las chicas que siguen teniendo dismenorrea a pesar de emplear los AINES y anticonceptivos orales deberían de ser valoradas para descartar pues, otras causas de dolor pélvico como por ejemplo es común el síndrome del intestino irritable o endometriosis. Y la endometriosis en adolescentes suele ser mínimo leve y puede ser atípica con algunas lesiones que son claras, blanquecinas o un poco rojas. Muy bien. Pues un 80% de los embarazos en adolescentes son no deseados. Muchas de las adolescentes utilizan algún método anticonceptivo, pero no siempre lo hacen de forma constante, correcta o continua. Pues esto es como se lleva el tema que terminamos de ver allí. Eh, los factores derivados del desarrollo contribuyen al riesgo que tienen las adolescentes de tener un embarazo no deseado. Puede existir alguna, pues, discordancia, llamémoslo, entre el desarrollo físico, sexual, social y cognitivo. Pues por esto los adolescentes pueden no ser capaces, por su grado de desarrollo, de emplear los anticonceptivos de pues, forma ética, de forma correcta. Pues los abordajes educativos se pueden dividir en dos grupos, la abstinencia sola y abstinencia plus, que pues también es llamada como pues educación sexual exhaustiva. Aproximadamente un tercio de las adolescentes esperan alrededor de un año desde que comienzan las relaciones sexuales antes de solicitar anticoncepción médica. Y el otro tercio, pues nunca consultan al médico sobre el tema. En general, pues las adolescentes muestran una tasa de fallos más alta con los diversos métodos anticonceptivos derivados sobre todo de problemas de cumplimiento, que pues se define como el uso constante y mantenido de un método determinado para la anticoncepción. En cuestión de las enfermedades de transmisión sexual, pues los factores biológicos que influyen en el riesgo que tienen las adolescentes de adquirir una enfermedad de transmisión sexual o sufrir sus complicaciones son la metaplasia cervical, que pues puede aumentar el riesgo de adquirir el virus del papiloma humano. Los factores conductuales que aumentan el riesgo entre las adolescentes incluyen una mayor probabilidad de tener varias parejas sexuales en lugar de pues de una sola relación a un largo plazo. Estadísticamente, pues la mitad de todas las mujeres sexualmente activas de entre 15 a 20 años de edad, pues han tenido dos o más parejas en el mismo año. Pues los adolescentes tienen más probabilidad de mantener relaciones coitales sin protección y pueden elegir parejas con riesgo aumentado de enfermedades de transmisión sexual. Es importante también mencionar que pues la hepatitis B es la única enfermedad de transmisión sexual que es totalmente prevenible porque pues se dispone de vacuna. La infección por el virus del papiloma humano, por su parte, es frecuente. También tenemos ya vacuna. Sí, correcto. Pues suele ser frecuente la infección por el virus del papiloma humano entre las adolescentes que son sexualmente activas. Y pues esta suele ser pues transitoria y subclínica.
Un porcentaje de las pacientes que han sido infectadas por el virus del papiloma humano va a acudir a consulta con verrugas genitales o alteraciones en la citología vaginal. Eh, las mujeres pues más jóvenes eliminan el virus del papiloma humano mejor que las adultas en edad reproductiva. Y el tratamiento de las enfermedades de transmisión sexual en las adolescentes es idéntico al de las adultas. La diferencia es la presentación de las enfermedades de transmisión sexual en las adolescentes respecto a las adultas y se relaciona con las diferencias en el desarrollo y el perfil de riesgo pues que han sido comentados anteriormente. Bueno, pues esto es todo por mi parte en cuestión al tema. Muy bien, muy bien. Y ese es un campo que antes estaba descubierto, ¿no? Descubierto porque nosotros los ginecólogos vemos a la mujer desde que está en útero hasta que muere. Todas las etapas las vemos. Pediatría hizo una subespecialidad que se llama medicina del adolescente. ¿Por qué? Porque el niño lo llevan cuando está chiquito con el pediatra, después lo dejan de llevar hasta que ya es adolescente, ¿no? Generalmente en ese periodo pues son accidentes, alguna que otra cosa. También puede haber, etcétera, pero se deja de atender como un niño que en sus primeros años. Entonces se hizo su especialidad de medicina del adolescente. Pero yo siempre le he dicho a mis estudiantes de ginecología, y a ustedes también, que la ginecología no la van a ver los pediatras, aunque sea niña. La tenemos que ver nosotros la pediátrica. Por eso es importante lo que mencionaste, las patologías que existen, ¿no? Las que existen. Las patologías que existen, saber una función de labios, pues no tratar de despegar con los dedos, pon estrógeno, se va a despegar solito, pon líquen, pues puede usar clometazona, un corticosteroide local, explicarle lo que es tanto salida de leche por sus pezones como su menstruación, le llaman leche de brujas o la menstruación, que tiene una resignación por deprivación de los estrógenos y progestágenos que tiene la placenta. Muy importante ver los genitales porque puede haber genitales ambiguos. Ustedes pueden hacer diagnóstico de una hiperplasia suprarrenal congénita, sobre todo aquella perdedora de sal, porque si no se dan cuenta, pues la paciente va a terminar, se va a morir, pues, porque es perdedora de sal. La que no es perdedora de sal, pues se va a encontrar que cuando ya está grande, pues que no tiene menstruaciones, o sea, causa amenorrea primaria. También se van a ver, todas las patologías se van a ver. Pero aquí es importante revisar a la niña, separarle los labios y ver si tiene himen perforado o imperforado. No perforado, sino anular, cribriforme, diferentes tipos de himen, o está imperforado, ¿no? No urge hacerle nada, simple y sencillamente saber, y cuando empieza a menstruar, pues hacerle una himenectomía, cortar el himen para que ella pueda menstruar. Hay veces que te encuentran malformaciones, Rokitansky, que es una ausencia de útero, en vez de vagina ves un fondo saco ciego, tiene muy pequeño la vagina. La histeroscopía se está usando actualmente porque pues, el lente es pequeño, pasa por el himen, no lo lastima y puedes ver esta patología uterina, ¿no? Claro, ahí sí con anestesia, ¿no? Generalmente a la adulta o al adolescente no se le pone anestesia porque pues causa pequeños cólicos, pero la histeroscopía puede evitar ese rinoscopio, que a fin de cuentas tienes que abrir el himen y eso duele. Los sangrados se presentan. De hecho, cuando hablamos de sangrado uterino normal hay que empezar del sangrado de la recién nacida, el sangrado por cuerpos
años, el sangrado por violación. La violación es importante que den parte de las autoridades, que sea en un hospital y que esté el médico forense con ustedes y ustedes dan su versión clínica. No, el forense tiene más experiencia en los aspectos, se toma muestra de vagina, se le da la píldora la mañana siguiente, se le da vibramicina para que no gonococo, ¿no? Y es tumultuosa la relación, pues se le empieza tratamiento para, ¿no? Entonces, eso es obligatorio y dar parte y empezar con esas medidas, ¿no? Y apoyo psicológico. Generalmente, pues el trato era muy mala, por eso la mayoría no iba, pero ahora está muy metido eso de que es de tratarla muy bien y no negar la atención y no dudar de lo que te digan, aunque sean mentiras, pues no hay que dudar. Así tenga 50 años la señora, pues si la violaron, la violaron. Es muy común que la niña se empiece a tocar sus genitales y se introduzca algún cuerpo extraño, entonces también hay que revisar porque te podemos encontrar un cuerpo extraño. Entonces, también hay que aprender a decir cuando hagan la historia ginecológica a la mujer, preguntarle su menarquia y su pubarquia. La menarquia es la última que aparece, primero menarquia o pubarquia, que es el pubis, en el pubis, y después sale la menstruación. Si es ante los 9 años, es menopausia precoz, hay que detenerla porque la niña deja de crecer, también se va a ver más adelante. Entonces es muy importante este tema, como están viendo, y los ginecobstetras, y en este caso ustedes como médicos generales, pues ya saben que ciertas cosas son normales y ciertas cosas no son normales. También pueden tomar la muestra del pañal en una recién nacida que tenga flujo, ¿no? Se vale. Se le toma un sopo, se hace un exudado primero en fresco, porque puede ver hifas, puede ver tricomonas, puede ver. Y se hace su cultivo también, si no la quieres molestar. Le meten una sonda pequeña de alimentación de bebé, ponemos estrógenos porque eso es lo que le va a dar más protección y depende de lo que tuviera, clotimazol o lo que tuviera ahí reportado, si son hongos también, o sistémicos también se puede usar. ¿Alguna pregunta? El tema da para más, si tienen alguna duda, pues mañana la veremos. Pues mañana. Sí, porque hay muchas dudas ahí, ¿no? Está la planificación del adolescente también, ¿no? Ujú. Y sobre todo ahí es recomendable el preservativo. Si toma anticonceptivos, pues no evita infecciones de transmisión sexual. O los dos, momento dado. Anticonceptivos. También las niñas empiezan a tener hemorragias por inmadurez del eje hipotálamo y del ovario. Pues se puede usar anticonceptivos para controlar. Entonces, sí me tengo que ir a hacer el estudio y nos vemos entonces mañana. ¿Ok? Sí, ok. Doctor, hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Mañana Cuídese. sería a las 9. Bye. Ok.